Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en este tiempo. Y como siempre te digo, te animo a compartir este directo en tus redes sociales para que todos aquellos que te conocen tengan la oportunidad de poder escuchar un mensaje de fe y de esperanza que puede traer un nuevo rumbo a su vida. Y de eso se trata todo lo que estamos haciendo, ¿no? Tratamos de ser de ayuda para aquellos que nos están escuchando. Bueno, estamos enseñando la serie Volviendo a la Palabra. Hemos avanzado bastante y estamos hablando la semana pasada, tratando de cerrar un tema que me gustaría no dar por zanjado, sino continuar un poco más hablando acerca de ello, que es la importancia de creer con el corazón. Y es sumamente importante porque no se trata de una filosofía, se trata de una creencia, se trata de una convicción, se trata de una seguridad interior, de saber qué creo, qué quiero y hacia dónde voy. Nuestras creencias determinan, nuestras convicciones determinan qué queremos, cómo lo queremos y hacia dónde queremos ir para lograrlo. Y el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23 dijo: tened fe en Dios, porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Y es interesante porque ya lo hemos hablado, Jesús maldijo una higuera, la higuera se pudrió desde la raíz, y los discípulos quedaron sorprendidos. Déjame darte un paréntesis en este punto. Se secó desde la raíz. Cuando hay una respuesta de fe de Dios, las circunstancias cambian radicalmente. Las circunstancias cambiarán radicalmente la vida de aquellos que crean con su corazón en la palabra de Dios y llamen las cosas a existir en el nombre de Jesús. La vida de fe es una vida de creer con el corazón y responder con la boca. Es muy importante el creer con el corazón y es muy importante nuestras confesiones de fe. Las confesiones de fe tienen que ver con hablar aquello que creo. No es hablar lo que creo. Y algo sucede cuando hablamos lo que creemos. Pero es sumamente importante que no es hablar por hablar, sino que es creer en el corazón. Y esto es clave. Entonces, cuando Jesús enseñó, lo acabo de decir, Marcos 11:23 dice: cualquiera que dijere a este monte, y quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Santiago capítulo 1 dice que el que duda es como las ondas del mar, y que no piense ninguno que recibirá cosa alguna de Dios. Lo único que recibe de Dios es la fe. Lo único que recibe de Dios es la fe. Y la fe tiene que ver con creer en el corazón. Y creer en el corazón viene determinado por lo que escucho, por lo que recibo. Y esto quiero tratar de seguir hablando en el día de hoy. Quiero que vengas conmigo a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan
y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón sale todo. Miren, en Mateo capítulo 6, perdón, Lucas capítulo 6, no pierda Proverbios. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nosotros podemos saber qué va a salir de nosotros cuando somos honestos con nosotros mismos y reconocemos qué estamos metiendo en nuestro corazón. Nosotros podemos saber cuáles van a ser nuestros resultados siendo honestos con nosotros mismos y reconociendo qué estamos dejando que entre dentro de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Entonces, estoy uniendo dos temas que había dicho que iba a enseñar. Número uno, la importancia de creer con el corazón. Pero ¿qué necesito creer con el corazón? La palabra de Cristo. Porque lo que yo lleno en mi corazón, lo que yo pongo en mi corazón, lo que yo siembro en mi corazón, va a producir un resultado fuera. Toda semilla sembrada tiene la orden de Dios de producir fruto. Y la vida se mueve por la ley de la siembra y de la cosecha. Es importante lo que sembramos en nuestro corazón, es importante lo que sembramos en el corazón de nuestros familiares, es importante lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos, es importantísimo que lo que sembremos en nuestros corazones sea la palabra de Cristo, porque de lo que hay en mi corazón es el fruto que voy a tener de fuera. Por eso, Proverbios, el rey Salomón dijo, del corazón mana la vida. Lo que hay dentro es lo que va a salir. Y lo que salga de ti es lo que va a producir frutos en tu vida, va a producir resultados en tu vida. Entonces, la semana pasada te dije, la palabra se vuelve productiva cuando ésta está sembrada en tu corazón. Y esta es la clave. La clave es que la palabra de Dios esté sembrada en tu corazón. Y que aquellas cosas que no quieres que salgan de ti, deja de sembrarlas en tu corazón. Si quieres dejar de ser una persona que vive con miedo, deja de sembrar el miedo en tu corazón. Hay personas que escuchan las noticias para informarse meramente y hay personas que están continuamente metidos en las noticias. Hay personas que les gusta informarse y hay personas que les gusta regodearse. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Hay películas que a las personas les generan temores.
y luego hacen que anden con miedo por la casa y que anden haciendo ciertas cosas para tratar de paliar ese miedo. La solución es dejar de alimentar el miedo y empieza a alimentar tu corazón de seguridad en que los ángeles de Dios te guarden en todos sus caminos, que ningún arma forjada contra ti prosperará, que el Señor ha enviado sus ángeles que te lleven en sus manos para guardarte en todos tus caminos, que no serás sorprendido de malas noticias, no serás sorprendido por ataques nocturnos, ni serás sorprendido por pestilencia, y que tu casa estará protegida, que tus hijos son educados por el Señor y cuando ellos crezcan no se apartarán de la palabra. Es importante que sembremos nuestros corazones con la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo nos trae seguridad, nos trae descanso y nos trae la capacidad de usar nuestra inteligencia productiva en cosas importantes. Es sumamente clave que entiendas que lo que está en tu corazón sí afecta a tu vida. Sí afecta a tu vida lo que piensas de tu familia. Sí afecta a tu vida lo que piensas de tu salud. Sí afecta a tu vida lo que piensas respecto a tus finanzas. Sí afecta a tu vida lo que piensas acerca de las relaciones de amistad. Sí afecta todo lo que nos rodea, afecta todo lo que entra en nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser guardado. Por eso es importante este consejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchos versículos, mucha palabra de Dios respecto a la importancia de cuidar tu corazón. A mí me gusta recalcar el versículo de Proverbios 4 porque lo veo tan fácil, tan sencillo de entender. Sobre cualquier otra cosa, guarda tu corazón, porque de tu corazón sale todo, sale todo. Y nosotros queremos que salgan cosas buenas de tu corazón. Por tanto, si quiero que salgan cosas buenas de mi corazón, voy a tener que sembrar cosas buenas en mi corazón. Y el apóstol Pablo nos dice qué es lo que necesitamos sembrar en nuestros corazones, que es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y también nos dice cómo hacerlo, enseñándoos. Es importante que los hermanos hablemos la palabra. Yo estuve durante un tiempo, y en algún momento incluso llegaron a convencerme, pero algo dentro de mí me decía que no estaba del todo bien. Y escucho a cristianos que les incomoda cuando una conversación, tomando un café, solo gira en torno a la palabra de Dios. Pero Pablo dice que es bueno que nos reunamos y que compartamos la palabra los unos con los otros, porque dice enseñándoos, es decir, que nos enseñemos los unos a los otros. Es importante estar tomando un café y en vez de estar hablando del último culebrón del momento, podamos edificarnos en la palabra. Qué bueno es volver a que tengamos conversaciones de amigos cristianos, que nos edifiquemos mutuamente con la palabra. Muchas veces me he dado cuenta que lo menos interesante en una conversación para muchos cristianos es hablar de la Biblia, es hablar de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y no digo que tengamos que estar todo el día recitando versículos, pero sí que es importante que abunde en nuestros corazones la palabra de Cristo. Y Pablo nos dice que es importante que nos enseñemos los unos a los otros, nos estemos edificando los unos a los otros en la palabra de Dios, compartiéndonos lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido, lo que nos está funcionando, y que los unos a los otros nos edifiquemos, que hablemos entre nosotros las maravillas que el Señor está haciendo.
No podemos esconder los testimonios. Testifiquemos lo que Dios nos está hablando. Testifiquémonos a nosotros mismos, entre nosotros, lo que Dios nos está revelando, lo que estamos practicando y lo que nos está funcionando. Porque al final esto nos edifica a todos. Esto nos edifica a todos. Y es importante darle lugar a la palabra de Cristo. Lo segundo dice, exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría. Qué bueno cuando los hermanos de la fe se dan con buenos consejos. No que se juzgan, no que se condenan, no que señalan el error, pero tener la confianza de poder conversar y darnos consejos los unos a los otros en la palabra de Dios. Otra forma de que la palabra esté en nuestros corazones es que alabemos, que cantemos canciones de gracias en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es otra escuela, esto es otro mensaje, pero qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es pasar tiempo glorificando a Dios, exaltando a Dios, para que fluyamos en el Espíritu Santo. Levantemos cánticos de fe, cánticos de victoria, en medio del estudio de la palabra, en medio de la oración. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Para tú hacer algo en el nombre del Señor Jesucristo, tú necesitas saber que nuestro Señor Jesucristo está de acuerdo con lo que estás haciendo. Y esto únicamente se puede hacer de una manera que es conociendo la palabra de Dios. Volviendo a Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, eres tú el único que puedes poner acceso o bloqueos para entrar en tu corazón. Porque dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Tú eres quien puedes poner acceso libre de la palabra a tu corazón, o tú puedes bloquear el acceso de la palabra a tu corazón. Llevamos semanas enseñando que la palabra está disponible para todos. La clave es el acceso. El acceso lo marca cada uno de nosotros, permitiendo que la palabra encuentre cabida en nosotros. Porque somos nosotros los que decidimos prestar atención a las palabras de Dios. Somos nosotros los que decidimos inclinar nuestro oído a sus razones. La palabra inclinar y también tiene la connotación de tener la actitud de aprender y ser yo quien se ponga de acuerdo con Dios. Esto es importante. Inclinar tiene que ver con la actitud de que yo sé que Dios sabe más que yo. Y lo escucho no para debatir con Dios, lo escucho para ponerme de acuerdo con Dios. Dios sabe más que yo. Dios sabe qué es lo mejor. Y yo quiero lo mejor. Y quiero lo mejor de Dios. Por tanto, inclino mi oído a sus razones, porque sus razones son importantes para mí. Sus razones son claves para mí. Entonces, soy yo quien doy acceso y soy yo quien pongo bloqueos. Está en mí permitir o rechazar la palabra, siempre lo estamos hablando, pero la palabra producirá fruto abundante. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto es importantísimo ya. Jesús dijo a los que habían creído en él. Claro,
La premisa número uno de la victoria es creer en Jesucristo. Crees en el Señor Jesucristo, recibes salvación, recibes vida eterna, recibes la adopción de hijos, eres injertado en el cuerpo de Cristo, eres bendecido con toda bendición, eres sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo, en el cual está sentado la autoridad sobre todo principado, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, estamos bajo la bendición de Dios y nada ni nadie puede robarnos eso. ¿Ok? Así que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Permanezcamos en su palabra. Fue el primer consejo que Jesús dio a los judíos que habían creído en él en este pasaje. Él está enseñando y hay un grupo de personas, en este caso él estaba predicando a los judíos y los judíos, hubo un gran grupo que empezó a creer en él. Y los que creyeron en él, Jesús le da su primer consejo: permaneced en mi palabra. ¿Por qué? Porque permanecer en la palabra de Cristo es ser discípulo de Jesús. Y los discípulos de Jesús tienen una promesa. Si tú permaneces en la palabra, vas a conocer la verdad. Y la verdad que conozcas te va a hacer libre. La verdad no hace libre a nadie. La verdad que conozco me hace libre. ¿Por qué? Porque la palabra que yo descubro, voy a empezar a caminar por ella. Y toda la palabra que está en mi corazón y la practico, me va a llevar a un camino, me va a llevar a un destino, me va a llevar a un resultado, me va a llevar a una productividad. Yo dije, la palabra de Dios es efectiva cuando está dentro de mi corazón. Y Jesús está diciéndole lo mismo a los judíos que habían creído en él. Escúchenme y permanezcan en mi palabra. El que permanece es un discípulo. ¿Qué es permanecer? Permanecer es tomar la decisión de vivir día a día en la palabra y hacer un trabajo de hacer que la palabra sea sembrada en nuestro corazón. ¿Cuál es el trabajo? Enseñémonos unos a otros, exhortémonos los unos a los otros con la sabiduría de Dios, cantemos al Señor con cánticos, con himnos y con cánticos espirituales, y todo lo que hagamos, ya sea de palabra de hecho, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es dejar que ella entre en nuestro corazón para que abunde la palabra de Cristo en nosotros. Cuando permanecemos en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando nos congregamos para que nuestros pastores nos enseñen la palabra, como estás tú ahora conectado conmigo para poderte enseñar las escrituras, esta palabra que tú escuchas está entrando en tu corazón. Y la palabra que entra en tu corazón va a producir fruto agradable para tu vida. Gloria a Dios. Jesús dijo, el que permanece en mi palabra será mi discípulo, y mis discípulos conocerán. La palabra conocer tiene que ver con interiorizar. La palabra conocer tiene que ver con que la palabra pasa a formar parte de uno, pasa a formar parte de mí. Conocer también tiene que ver con ver con claridad. Y Jesús dijo que el que conoce va a ser libre. ¿Qué significa? El que conoce la palabra, el que siembra la palabra en su corazón, aquel al que se le revela lo que dice Dios, va a experimentar la libertad en su vida. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Y ya lo vengo diciendo durante un rato. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, la verdad es Jesucristo. Y Pablo, ¿qué dijo? La palabra de Cristo abunde en nuestros corazones.
necesitamos que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Versículo 33 de Juan, capítulo 8. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Gloria a Dios los que somos hijos. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Wow. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, preguntó Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Todo tiene que ver con la palabra, con recibir la palabra. En este caso, Jesús les dijo que ellos no podían recibir su palabra porque al no creer en él, ellos eran hijos de Satanás, el ladrón, el usurpador, el homicida, y sus corazones no estaban abiertos para recibir la palabra. Pero ustedes tienen un corazón de carne, ustedes han nacido de nuevo, ustedes creen en Jesucristo, ustedes son hijos de Dios. Por tanto, yo les quiero dar una buena noticia: la palabra tiene cabida en sus corazones, y la palabra sembrada en tu corazón va a producir vida, va a producir libertad, va a producir victoria en todas las áreas de tu vida. Por eso es importante sembrar la palabra en nuestros corazones y no acomodarnos a lo que nos rodea. No aceptemos lo que nos rodea como algo normal. Y este es el consejo que el apóstol Pablo nos da en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos aconseja a los hijos de Dios, a los creyentes, a no conformarnos. Uno de los principales enemigos de tu experiencia exitosa es el conformismo. Y todos conocemos lo hemos enseñado, lo hemos escuchado. La palabra conformarse tiene que ver con tomar la forma de. Algunos enseñan que tiene que ver con: no tomes la filosofía o la forma de pensar de este mundo. Es una forma también de entenderlo. Lo que sí está claro es que el apóstol Pablo está diciendo que tú puedes dejarte llevar por la corriente, o tú puedes tomar la decisión de atreverte a ser diferente y a afianzarte en lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Está en ti la decisión de adaptarte o de transformarte. La palabra transformación tiene que ver con un cambio radical en tu forma de pensar, de creer y de actuar. Tu vida cambia por completo. Y Dios lo que te está ofreciendo es una libertad absoluta, una libertad integral, espíritu, alma y cuerpo. No solamente que vayas al cielo, sino también que vivas una vida cristiana victoriosa aquí en la tierra. Y es importante entender que es una decisión personal. Nuevamente, eres tú quien decide conformarse o transformarse. No es Dios quien te va a conformar y no es Dios quien te va a transformar. Es muy importante esto. No os conforméis a este siglo. ¿Quién no se ha de conformar? Tú. Tú eres el que no tienes que decidir no conformarte.
sino transformaos. ¿Quién se transforma? Tú te transformas. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez, cambiando mi forma de pensamiento y de creencias. Entonces, ¿cómo me conformo? Recibiendo el mensaje que me traspasa el mundo sin Dios, la sociedad que rechaza a Dios. Yo acepto la filosofía de vida, la filosofía de familia, la filosofía financiera, la filosofía de sanidad y de salud, la filosofía de las relaciones, las interacciones liberales. Yo me conformo a lo que me dice el resto. O yo me transformo, cambio de forma, adopto otra cultura, la cultura del reino de los cielos, la cultura del evangelio, la cultura de la justicia de Dios, la cultura de la santificación de Dios, la cultura de la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: escuchen, la sabiduría de Dios no puede ser alcanzada por los inteligentes del mundo. La sabiduría de Dios está al alcance de todos, pero solo pueden caminar con ella aquellos que son hijos de Dios, aquellos que quieren ser transformados por la palabra y caminar en la victoria que han recibido en Cristo Jesús. La palabra de Cristo abunda en abundancia en nuestros corazones. Transformémonos, transformémonos. Cambiemos nuestra forma de pensar, de creer y de actuar. Escuchen, hay una cultura, la cultura de nuestro Señor Jesucristo, la cultura de la bendición, la cultura de la abundancia, la cultura de ser cabeza y no cola, estar encima y no debajo, prestar y no pedir prestado. Bendito yo en mi entrada y bendito yo en mi salida, bendito en la ciudad y bendito en el campo, benditos son mis hijos, bendito mi negocio, benditas mis propiedades, bendito mi trabajo, bendito mis proyectos, bendito todo lo que emprendo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, estoy bendecido y todo lo que yo toco, Dios lo bendice, Dios lo prospera, y Dios nos hace prosperar en todos nuestros caminos. Hay una filosofía diferente. No tenga miedo a la palabra filosofía. La filosofía tiene que ver con una forma de pensar. Hay una forma de pensar que nos adapta al mundo y hay una forma de pensar que nos extiende a la voluntad de Dios. Porque dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejarnos transformar por medio de volver a la palabra, por medio de escudriñar las escrituras, por medio de someternos a la palabra y dejar que la palabra nos convenza y dejar que los principios del reino de los cielos se vuelvan nuestros principios en la vida. Esa transformación va a producir que tú experimentes, compruebes, apruebes la voluntad de Dios, que es buena para ti, que es agradable para ti y que es perfecta para ti. Lo mejor para ti está en Dios y viene a experimentarse por dejarnos por transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y quiero sembrarte algo importante. Y con esto voy a cerrar. Yo necesito creer en el corazón lo que Dios me dice en su palabra. Número 1. Soy yo quien decido. Número 2. Yo pongo bloqueos a la palabra o yo doy acceso a la palabra. Si doy acceso a la palabra, voy a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero quiero sembrarte algo. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos
a los otros. Quiero sembrarte esto. Nunca te vas a transformar solo. Nunca vas a conocer la palabra solo. Necesitas aprender a caminar en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, Cristo es nuestro mensaje, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestra fe, Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestro todo. Este es el misterio del Evangelio, que Dios juntó todas las cosas en Cristo, para el que crea en Cristo lo tenga todo, ¿ok? Y Cristo es la cabeza de la iglesia, en el cual todos los creyentes somos miembros los unos de los otros. ¿Con qué quiero cerrar? Ya sabes que necesitas transformarte, ya sabes que quieres transformarte, ya sabes que quieres experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesitas echar raíces en una iglesia local, porque el crecimiento del creyente viene en las relaciones dentro de la iglesia, el ser enseñado por un pastor, el relacionarte con los hermanos, el alabar al Señor juntos, el pasar tiempos de comunión, orando juntos, estudiando la palabra, enseñándonos los unos a los otros. Por eso es tan importante echar raíces en una iglesia local. Entiendo que estamos en un tiempo donde por la pandemia hemos tenido que usar los medios sociales para seguir reuniéndonos y poder seguir edificándonos en la palabra de Dios. Pero no nos olvidemos que necesitamos estar juntos en armonía. Escuchen, no solo hay que estar en armonía, creyendo una misma cosa, una misma fe, un mismo Dios, un mismo espíritu, sino necesitamos estar juntos para que nos edifiquemos los unos a los otros. Así que en la medida que puedas, congrégate en tu iglesia, echa raíces en tu iglesia. A los hermanos de nuestra iglesia Nuevo Comienzo, estemos orando para poder volver a reunirnos físicamente y estar juntos. Y a todos aquellos que nos escuchan, pastores y creyentes, no olvidemos que nada puede sustituir el estar juntos en armonía. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos compartido muchísimas cosas en esta mañana. Cosas que yo las lanzo en forma de conceptos, pero que es para que podamos estudiar y profundizarlas. Y te animo a volver a escuchar este vídeo, a tomar notas, a estudiar y a ir más allá de lo que yo te he enseñado. Muchísimas gracias por estar, gracias por compartir en tus redes sociales. Para lo que necesites estamos a tu disposición. Puedes escribirme por Messenger cuando lo desees y nos vemos el domingo que viene. ¿Ok? Chao.